los folclorólogos. Tenemos entonces los cultores, los folclorólogos, y en el tercer lugar está el folclor proyección, que por el objeto de estudio nos interesa bastante comprenderlo. El folclor proyección, tal como la palabra dice, es proyectar un modo de vida, una expresión, una manifestación de un cultor o de una cultora o de varios cultores o de un hecho folclórico hacia otro grupo humano o en otro ámbito de vida, eh, o en otro ámbito de la actividad incluso académica. Entonces, para esto vamos a definir lo que es la proyección folclórica. No lo vimos la semana pasada, pero recordarlo. ¿Qué es la proyección folclórica? Principalmente se refiere, de manera general, a la difusión de las manifestaciones folclóricas. Bueno, toda esta manada de lo que es el folclor vida, de lo que es lo cotidiano para ciertos grupos humanos, en contextos ajenos al de las comunidades en las que se originaron. Esto quiere decir eh, que una vez que la manifestación o el hecho folclórico que estamos mostrando no está en su origen, en su tiempo y en su espacio, se desfuncionaliza. ¿Ya? Ya no estamos hablando de folclor vida. Entonces, la proyección se inspira en el folclor vida, se desfuncionaliza de su origen y se va alejando de este ámbito de la tradición y empieza a emerger hacia otro ámbito que es ya la proyección. Y a esto le llamamos grados de estilo. ¿Ya? En relación a esto mismo, Raquel Barros, la gran folcloróloga chilena, decía que la difusión folclórica, con sus diversas alternativas de temática o manifestaciones, y de procedimientos comunicativos y mostrativos, porque ya estamos hablando de procedimientos comunicativos y mostrativos, algo ya con cierta intencionalidad. Por lo general, concerniente a presentaciones en las cuales prevalecen los cantos, los bailes y en algunas oportunidades insertos en una escenificación ambiental. Entonces ya Raquel Barro está señalando que estas manifestaciones, esta del folclore vida, generalmente más pertenecen a esta área del canto, el baile, generalmente. ¿Ya? Entonces, todo esto que se señala que es la proyección del folclore, lo tenemos que ver con ciertos criterios de la proyección folclórica. Entonces, cuando hablamos del folclore vida y pasamos a otro nivel, ya un primer nivel de la proyección, vamos a hablar de diversos niveles. ¿Ya? Varios estudiosos señalan hasta 9 o más niveles de proyección. Nosotros, para hacer una síntesis de esto, vamos a señalar a lo menos 5 niveles de estilización o de proyección. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a proyectar con el conjunto folclórico? Primero, hay que decidir la línea de acción en cuanto a lo que nuestro conjunto folclórico proyectará. ¿Qué es lo que va a mostrar? ¿A qué nos vamos a dedicar con el conjunto? Seleccionar los contenidos según los criterios que determinemos para este fin. Entonces, aquí ya estamos hablando de un conjunto folclórico que define o decide qué es lo que va en términos de lo que Raquel Barro decía, a mostrar lo que va a significar o lo que va en el fondo a ser su motivo de proyección. Y ahí estamos hablando entonces de los grados de estilización. Entonces, según estos grados, es cómo vamos a ubicar nuestro grupo folclórico. Los grados de estilización se refieren a la apariencia visual para conseguir una presentación más expresiva, significativa o atractiva. Y en esta apariencia visual, es el profesor generalmente o el director de la actividad que señala varios nombres según el conjunto folclórico. En algún momento también vamos a revisar en qué grado también de preparación técnica está el conjunto folclórico. Si estamos pensando en conjuntos folclóricos a nivel escolar,
tendríamos que señalar que es el profesor generalmente el profesor de música, a veces hay un profesor de danza contratado, o un profesor de folclore contratado, o es el profesor de educación física, o algún grupo de estos profesores que está realizando la actividad, sea quien sea el encargado en una reunión técnica, o va a definir con su grupo humano, si también los integra, cuál va a ser esta apariencia visual para conseguir la representación más expresiva, ¿ya? Entonces, estamos hablando de los grados de estilización. Eh, Supongamos que estos grados los definimos de uno hacia arriba, estaríamos hablando del primer grado de estilización. ¿Cuál es el primer grado de estilización? Cuando el cultor o cultora lo sacamos de su medio natural y cotidiano o entorno folclórico y lo llevamos a otro medio para mostrarlo o representarlo a una audiencia o un público con un fin educativo o de difusión cultural o simplemente artística. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando del conjunto folclórico de la escuela, sino no es porque sea el grupo folclórico de la escuela que va a tener un grado bajo de estilización, sino que esto se refiere desde cómo partimos de lo purista y nos alejamos hacia el estilo. Y un primer grado de esto, el más básico, es cuando los cultores realizan su modo de vida, pero fuera de su elemento natural, de su medio natural. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, cuando tenemos una mapuche y queremos que ella nos hable de su cultura, cómo realiza su sanación, qué elementos utiliza, cómo llegó a ser machi, etcétera, etcétera, y la llevamos a una clase. O estos días podríamos decir que hacemos una clase Zoom con ella. O simplemente llevamos varios cultores, por ejemplo, alfareros, y lo llevamos a una feria artesanal. Y hay que exponga sus piezas y que hable sus piezas y que incluso las fabrique en esta feria artesanal de muy buena tradición. Entonces, el público va, los mira, lo observa, aprende, pregunta, observa de forma directa de estos cultores, pero fuera del entorno natural. E incluso no solo del medio natural, sino que además de la funcionalidad natural. Por ejemplo, si tú vas a Pomaire y vemos que Pomaire ya es un pueblo absolutamente comercial, ya no es el pueblo, el centro artesanal que lo fue, cuando se fabricaba piezas artesanales por un sentido más que nada utilitario, sino que hoy día uno puede ver incluso de repente en Pomaire tú encuentras gente que realiza piezas de cerámica y está en su local vendiendo y lo está realizando. Pero él no está realizando esa obra porque necesita fabricar sus piezas para su cotidiano vivir, sino que simplemente está fabricando una forma comercial y como a la gente le interesa, habla con él, me gustaría saber cómo lo hace, o puedo observarlo. Y a lo mejor el señor, esto que realizaba por tradición, lo está realizando para también hacer un atractivo comercial. Entonces, estos son ya el primer grado de proyección. ¿Ya? No sé si queda claro. Vamos aquí a observar unas imágenes en donde tenemos, por ejemplo, una mujer, podría ser altiplánica, podría ser de Perú, Bolivia, incluso Chile, pues podría ser una mujer aymara, que la llevamos hacia una audiencia, hacia una sala, hacia una clase, y ella a lo mejor nos va a hablar de su cultura, nos va a hablar y nos va a mostrar cómo ella en el cotidiano realiza sus actividades del diario vivir. Y acá tenemos una imagen de algún ritual, pero que obviamente, yo no sé si ustedes saben que los mapuches, en este caso un ritual mapuche, realizan rituales, hay que pedir permiso y es muy difícil que se encuentre gente que no sea mapuche. Generalmente son invitados con mucha intimidad, con mucha gente muy cercana, y son grupos pequeños. En este caso, este ritual absolutamente podría estar haciendo una rogativa para cualquier elemento de la sociedad, pero estamos viendo que esto
está sucediendo en un ambiente natural que no es el original al del machi. No obstante, el machi realiza todo su ritual como corresponde, está en forma conectándose con la divinidad, pero no está trabajando para la comunidad en este momento directamente. Entonces aquí hay un primer grado de estilización. No sé si quedó claro, muchachos, si alguien diga sí o no, si hay alguna pregunta en torno al primer grado de estilización. A mí me quedó claro, profesor. Puedo hablar por mí. Perf- Perfecto, gracias. Bueno, eh, vamos a pasar entonces a un segundo grado de estilización. En este grado de estilización pueden intervenir cultores o folcloristas que interpretan y se caracterizan a un nivel purista de estética. Generalmente canto y danza tradicional. Y cuando hablamos de canto y danza, también nos referimos a la música en general, la música tradicional. ¿Ya? Buscando la autenticidad, a veces utilizan elementos técnicos mínimos, como por ejemplo sonido o un maquillaje. Realizan una proyección coordinada, ensayada o acordada, poniéndonos de acuerdo en torno a dentro de un espacio escénico. Eh, También observamos que nuestros vestuarios sean tomados de la tradición o imitados fielmente. Requieren recursos técnicos elementales como sonido y amplificación. Ejemplos, grupos folclóricos de baile o música, intérpretes, conjuntos folclóricos en obras teatrales también se les denomina puristas. ¿Ya? Entonces, el segundo grado de estilización es cuando ya no estamos hablando de los cultores, podrían ser cultores, pero no solamente eso, sino que ya hay gente que no nació en este medio, en este tiempo y en este espacio del folclore vida, pero que imita en forma fidedigna, aprende el lenguaje, la forma de hablar, se pone un vestuario incluso original. Entonces estamos apegados al folclore vida, pero no estamos, estamos absolutamente fuera de nuestra responsabilidad y ya le damos un sentido más de presentación, de mostrar un poco lo que estamos realizando. Entonces, a este grado nos referimos y ya aquí ya podemos hablar de un conjunto folclórico mucho más tradicional. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos un grupo que se nota en forma evidente de que ellos sí son mapuches, ellas sí son mapuches y están realizando una muestra absolutamente, y esto se realiza en algún espacio cultural, en algún espacio académico, o simplemente para público va a ver esta expresión. E incluso se podría decir que podríamos pagar una entrada por verlos. ¿Ya? Acá tenemos un grupo a lo mejor de gente que representa, ninguno de ellos a lo mejor es campesino, pero si los vemos en su vestuario, en su forma, cómo se visten, eh, los vemos como campesinos. También no los vemos en cómo ellos se ordenarían para un ritual mapuche o para una fiesta campesina, sino que están ordenados para un momento escénico. ¿Ya? Estamos hablando de un momento escénico y un espacio escénico. Entonces hay que definir el momento y el espacio escénico. Entonces esto es un grado, un segundo grado más o menos de estilización. ¿Ya? ¿Quiénes podrían participar? Podrían participar cultores, pero ya aquí entran para participar además folcloristas, la gente que se dedica a esto, que no nació, podrían perfectamente ninguno haber nacido en la zona, o podrían nacido cercano. Podríamos decir a lo mejor que una de estas señoras, una señora rural que no es mapuche, pero que sí le interesa la cultura mapuche y se relaciona con los mapuches, o una mujer que se casó con un mapuche, o un hombre que se casó con una mujer mapuche, o un joven que tiene un amigo o una amiga mapuche. Entonces, estamos cercanos y a estos grupos le llamamos grupos puristas o grupos de proyección más tradicional. Erróneamente, a estos grupos puristas, en algunos ámbitos del folclore, les llaman grupos de proyección folclórica. ¿Ya? Eso es un error, pero se utiliza mucho. Cuando ustedes vean en algún festival o alguna feria costumbrista, grupo de proyección folclórica Antumalal, por ejemplo. En realidad, es como diciendo,
la gente que se dedica a estudiar bien el folclore solo son folcloristas, el resto no lo es. Y eso es un error técnico, porque un grupo estilizado como los que vamos a ver, también son gente que se dedica al folclore y son folcloristas. Entonces, ese es el segundo grado de estilización. Pasamos a un tercer grado de estilización. Tiene ya una visión estética más elevada y artística. Se van agregando e interviniendo la música y la danza, pudiendo tener elencos específicos para cada área, o grupos de personas que se dedican a un área de la danza, otro a la música y otro al canto, incluso dividiendo la música, los instrumentos con el canto. ¿Ya? Puede haber elementos de la representación teatral y coreográficos. Puede haber utilería y maquillaje. Puede ser que también los vestuarios vayan buscando una línea de orden o patrón de colores sin alejarse de los trajes típicos. ¿Ya? Nos mantenemos cercanos a la tradición, pero ya le vamos dando al grupo ciertos patrones, cierto atractivo visual, como se refería Raquel Barro. Porque en muchos casos, eh, aunque llevemos a una cultura purista que quita el empacho en las guaguitas, que se dedica a la sanación, a la yerbatería, y la llevamos a una clase, a una universidad o a un colegio, el profesor quiere que los alumnos tengan conocimiento de esto según la transversalidad y el objetivo que quiera pasar en su clase, pero esta señora no va a ir como ella cuando está viendo su chacrita, cuando está haciendo sus actividades diarias, sino que la señora se va a arreglar, se va a poner un trajecito bonito. Si una cultora, una cantora va a llevar su guitarrita, pero ella va a ir arregladita, ¿ya? Entonces, y ella va a llegar para la ocasión muy bien presentada en el sentido de que ella va a elegir sus mejores galas para llegar a este lugar. Entonces, a estos grados son los que cuando se pierde esta funcionalidad. Entonces, en el caso del tercer grado de estilización, esto ya adquiere una cosa ya más de grupo, con un sentido mucho más hacia la cosa escénica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí ya tenemos grupos mucho más ordenados. Ya empiezan a perder un poco la imagen purista, la imagen cercana a la tradición. Por ejemplo, tenemos acá unos niños, que podría ser un grupo de colegio, niños de la enseñanza secundaria, pues, o quizás básica de los últimos años, pero ya las niñas tienen un vestido que ya tiene una paleta de colores, que su falso, o sea, sus enagüitas son más levantaditas para hacerla con cierto grado de estética, tienen zapatos similares, los hombres tienen también una línea para vestirse, porque aquí están todos vestidos de una forma de traje de la zona central, podrían estar vestidos como campesinos, pero ahí están todos con su traje que llamamos de guaso, ¿ya? Y están en un espacio ordenaditas en una fila, qué sé yo, para bailar ordenado. Acá tenemos un grupo folclórico que está cantando, pero se ven con cierto grado de estilización, grado de un sabor más, pero apegado un poco a la tradición. Ya, nosotros acá vemos este grupo musical, pero todo ahí, por la imagen ya vemos que se parece un poco a lo que es la tradición, pero todo ahí entendemos que a lo mejor son gente que ni siquiera conoce el campo, que tampoco no tiene por qué tiene que hacer así. Podrían haberlo estudiado, obviamente. Hay gente que ni siquiera estudia y trata de representar algo que no ha estudiado mucho, pero ese es otro cuento. Vamos a un cuarto grado de estilización. En este cuarto grado se observan una preparación mucho más elaborada, sobre todo en lo musical y también en la danza, ya que se realizan una música más elaborada y la danza realiza en cierta intervención coreográfica. Eh, en cuanto a lo que es una música mucho más elaborada, el profesor se vuelve, a lo mejor después les va, en alguna clase también les puede señalar a qué se refiere un poco una música más elaborada. Incluso algo que desarrollan las mismas cantoras en cuanto a las voces.
En el caso de la danza, esta intervención coreográfica va saliendo de la coreografía tradicional. Podríamos incluso una cueca, que todos los que conocen saben que hay una coreografía, uno baila la cueca y uno, sin casi ponerse de acuerdo con el que va a bailar, realiza y baila la cueca. Pero ojo, podríamos decir, mira, las parejas se van a ordenar ahora en una línea y cuando viene la vuelta vamos a formar un círculo. Y ya vamos interviniendo esta cosa, esta expresión de una danza tradicional. Y generalmente a veces la expresión, les pedimos a las bailarinas que tengan una sonrisa mucho más exagerada, que su maquillaje de la cara lo hagan un poco acentuado para que la cara con las luces que pueden haber o para destacarla dentro de un espacio escénico. Entonces decimos que un poco pongan un poco de mejilla. eh, Les pedimos a todos los clientes que tengan un vestuario a lo mejor más colorido, o les decimos simplemente vamos a hacer los vestuarios en torno a, a estos colores. En general, aparecen elementos escénicos en este caso. Pueden ser, creo que a veces muy tomados de lo teatral. Puede haber utilería, puede haber maquillaje de escenario y peinados uniformes. Ya todas las niñas van a llevar una trenza con una flor de este color. El desarrollo de la presentación es un desarrollo con un hilo temático incluso. Puede decir, ya nosotros vamos a hacer un folclore campesino, pero vamos a ver una situación en donde estamos en una trilla y después de la trilla vamos a terminar haciendo una fiesta. Entonces ya le damos un hilo conductor ahí. O podría decir, vamos a hacer este baile nortino en torno a una boda que se realiza en los pueblos andinos. ¿Ya? Entonces vamos, estudiamos, rescatamos las formas y le damos el vestuario, elegimos el vestuario y ya vamos desarrollando y vamos aumentando esta estilización. Entonces, vamos a ver acá, grupo un poco mucho más ordenado, que ya los músicos tienen una ropa uniforme. Las mujeres usan un vestido de China ya hecho con el mismo modelo, con las mismas telas, con los mismos colores, ¿ya? En el caso acá, los bailarines también, las mujeres visten todas el mismo traje. A lo mejor podría ser el mismo modelo de traje, pero podrían llevar diferentes colores, pero ser el mismo diseño. Los bailarines también visten todos iguales. Los sombreros son iguales, las chaquetas y todo el resto. Están todos ordenados coreográficamente en sentido de las formaciones. Lo mismo los músicos, ya toman una formación en el espacio escénico. A lo mejor ellos están aquí al costado del escenario o en el fondo, generalmente lo que usan los grupos folclóricos, colocarse en el fondo o en un costado y en el espacio para bailar de los bailarines. Esto ya es un cuarto grado de estilización. Y vamos a llegar a este quinto grado de estilización. Podríamos hablar de muchos otros grados más, pero para el caso que irnos situando, nosotros cuando a lo mejor realicemos esta actividad, digamos, mira, el grupo de nosotros va a tomar este grado. El quinto grado de utilización, y de ahí para arriba, es un nivel más depurado de la música y la danza, a través de un trabajo de formación disciplinada o mucho más estricta de bailarines y músicos. En caso de bailarines, son seleccionados por patrones estéticos, de talla y peso. Se aplican técnicas de la danza moderna y el ballet. Se pueden aplicar, no es decir que todo deba ser así. Se pueden realizar trabajos coreográficos elaborados con desarrollo de obras escénicas, conceptuales, con desarrollo de epílogo. Acompaña maquillaje profesional, equipo técnico de iluminadores, solistas, maestros de preparación del canto y el instrumento, profesores de danza, coreógrafos. Los vestuarios son túnicas y trajes trucados y estilizados, con exageración en color y textura. Hay un desapego de la raíz tradicional, comenzándose a entrar en el concepto de la recreación, como el volver a ser. Se reconoce también como ballet folclórico o grupos de recreación folclórica. ¿Ya? En este caso, muchos de los folcloristas o los puristas, los que hacen los primeros grados de tradición, reniegan un poco de esto, descalificándolos como que fueran, que tuvieran autenticidad, y dentro de esta autenticidad que no tienen validez. Pero esto no es así, esto es un trabajo artístico, depurado, y uno puede situar su trabajo en esto.
Entonces también merece el respeto porque es un trabajo artístico en donde está hablando de ciertos grados de la estilización de ciertos grupos humanos, pero no necesariamente los quiere mostrar como en su modo de vida, en su folclore vida. Simplemente lo está mostrando de otros modos artísticos. Está haciendo incluso se hacen propuestas escénicas. Generalmente algunos hasta usan conceptos artísticos, como por ejemplo, este ballet acá está mostrando una imagen artista que ni siquiera quedaron vestigios. Están haciendo una danza de carácter diaguita. Y aquí incluso en lo conceptual, ellos forman la imagen de una de las pocas piezas textiles que quedaron de esta cultura. De los diaguitas no quedó registro de la danza, solo que eran objetos. Y aquí ellos, entre todas las niñas, forman este objeto. Y su vestuario tiene, por supuesto, es una elaboración, una creación, una recreación, en donde ponemos elementos decorativos que llevan las piezas artísticas de la cultura dieguita en este caso. ¿Ya? Y se ponen elementos como algo a la cabeza, como un cintillo, que no sabemos cómo, si realmente lo usarían en la tradición las mujeres de esta cultura, ¿ya? Entonces aquí toda una cosa conceptual, artística, estilizada, sobre un quinto Profesor, una grado, o sea, pregunta. ¿sí? O sea, estoy suponiendo, pero igual pregunto, ¿es decir que a mayor nivel, entre comillas, más se aleja de la tradición o nada que ver? Sí, exactamente. Se aleja la tradición, lo que no quiere decir que deje de representar a un grupo humano, ¿ya? Tiene que tener elementos que de algún momento lo sostengan en esta raíz, ¿ya? Incluso aquí ya muchos hablan de, tiene una inspiración de raíz folclórica, tiene que tenerla, porque si no ya no están hablando de una cultura, aunque sea muy alejado, tiene que seguir con ciertos símbolos, ciertos elementos, tiene que seguir hablando de esta cultura. Generalmente, aunque la música la estilicemos mucho, a las mujeres le hagamos mucha impostación de canto, podrían seguir cantando una tonada y uno sabría que son música chilena, ¿ya? No sé si queda como claro esto, pero lo que tú dices, señalas es muy correcto. Uno se va alejando de lo tradicional, pero no debe perder este foco de la raíz, ¿ya? Es una buena proyección, no debe perderlo. Ya que uno diga, oye, nunca en un momento diga, ¿qué es lo que es esto? No, no sé de dónde es. Ay, es de Chile. Claro, no debe llegar a ser una cosa extravagante. Y es sucedido, porque hay ciertas personas que, que por esta cosa de la cosa artística terminan siendo un ballet de tipo de danza moderna. ¿Ya? Entonces, pero no debe perderse la conexión con la raíz. En el caso de abajo, no sé si te queda clara la respuesta o... Sí, me queda bastante claro. Igual pienso que los puristas deben como enojarse porque imagino que muchos grupos no especifican que son influenciados o inspirados en algo y después la gente se da una idea equivocada. Por ejemplo, Sí, usted que no sabemos cómo bailaban los diaguitas, nos daríamos quizá una idea equivocada de cómo bailaba esa gente. es que al final no existe la idea de eso porque no se conoció. De hecho, hoy en día hay grupos que están poniendo la mirada en la cultura Selkman, ¿ya? Esta cultura que tampoco se sabe, es por estudio de los antropólogos y los historiadores, cómo fueron, hay descripciones por reconstrucción oral de cómo fueron sus rituales, pero no quedó registrada cómo era la música, ni ninguno, hay nada visual de ello, ni tampoco sobrevivieron las personas que lo realizaron en forma directa, sino que hay relatos por tradición oral y van quedando muy residual, muy residual. Entonces, hay grupos que han preparado trabajos de esto, pero lo hacen con forma muy artística, realizando estas cosas, estas pinturas corporales que eran muy características de los rituales de iniciación de los hombres incluso. Pero hay un grupo que está haciendo un trabajo, el Ballet Antumapu, que está haciendo un trabajo en torno a la cultura selman y ellos la van a estrenar en un tiempo más. Así que interesante ver cómo una cultura que no se encuentra muchos antecedentes
ellos la estudian, pero además la elaboran hacia un grado de estilización alto. Así que bueno, son propuestas escénicas. Sí, los folcloristas, como tú bien señalan, los puristas sobre todo, viven regando vestidura con estos temas, así como siempre que están como molestos, les molesta. E incluso los cultores, los Rapanui, por ejemplo, siempre vienen enojados con los grupos que hacen Rapanui de acá del continente, porque dicen que no los representan. Pero yo creo que ese no es el objetivo. El objetivo es un objetivo artístico hacia ciertos grupos y mostrar ciertos trabajos de realización artística. Hay que verlo como eso, como un trabajo artístico, ¿ya? Es como que si pensáramos en una pintura rupestre y alguien toma esa pintura rupestre y la estiliza y la hace con otras técnicas, con otros materiales, con otro tiempo, en otro espacio, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos, en el caso de la música, un ballet, pero que ellos, en este caso, aunque sean ballet muy estilizados, igual mantienen la línea estética. Las mujeres se ven todas iguales, o sea, si tú las miras bien en su cara, vas a ver que no son la misma persona, obvio no es un trabajo computacional, pero casi se ven iguales. Sus tallas son iguales, su vestuario es igual, su forma de colocar el vestuario también, la actitud corporal que ellas tienen para cantar, e incluso hasta la elevación y la proyección que tienen de su cara tiene cierto ángulo. Eh, y hay un ordenamiento que las mujeres adelante, los hombres atrás, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay todo un estudio, pese que es bastante más, no tan alejado de la tradición, pero tampoco es lo que en la antigüedad sucedió con los cantos festivos de la tradición de la zona central. Los cantos festivos de la zona central, en su, en su sentido purista, de la tradición, eran una o dos mujeres, dos cantoras que lo realizaban. Ellas iban a cantar a los bautizos, los casamientos, ellas cantaban en la ramada, en las trillas, los rodeos, y siguen cantando hoy en día los rodeos, aunque la cantora ha entrado en otros ámbitos, incluso urbanos, pero la antigua cantora, ella sentía esta necesidad de acompañar la fiesta. Entonces aquí vemos un montón de mujeres cantando y ellas tienen un arreglo coral, esas cosas las podrán ver después con el profesor, donde las voces impostan, se hacen unos trabajos. Vamos a ver algunos ejemplos de videos también. Bueno, acá también el mismo grupo, que va Fona, también es mostrando la cultura chilota. O sea, si uno ha ido a Chiloé y ha ido a zonas rurales de Chiloé, a las islas, no va a ver a chilotas así como tan arregladas, todas iguales, imposible, los mismos los varones ya. Incluso hay ropas que ya no se usan. Los hombres visten ahí con ropa que muy rara vez se encuentran elementos como la boina o la vasca. Y también vemos acá en los instrumentos que hay un instrumento electroacústico que en la tradición no se usa o no se usaba, que este bajo, ¿ya? Generalmente en las fiestas tradicionales de Chiloé era uno o dos personas, una guitarra, un bombo y un acordeón, o tres personas podía ser como más. Bueno, según todos estos grados de estilización, los vamos a resumir en la proyección folclórica en tres, ¿ya? Entonces vamos a tener los conjuntos folclóricos tradicionales, que van del primero a un grado o un segundo grado de estilización, no más que eso, ¿ya? Esto que estamos señalando, yo quisiera advertir que en el estudio es así, pero en la práctica no es así porque la gente no se prepara, no estudia, ni está algo tan académicamente señalado y acordado, ni hay nadie que se preocupe de ordenar estas cosas en la práctica. Entonces los conjuntos folclóricos se crean y punto. Y uno dice, nosotros vamos a hacer un tercer grado. Incluso hay grupos folclóricos que se visten muy como ballet, pero hacen folclore muy tradicional, o a la inversa. Hay grupos que se visten muy tradicionales, pero hacen coreografía y hacen casi danza en el escenario. Entonces la gente como no tiene mucho conocimiento en cuanto a esto, realiza trabajos que no están muy definidos en torno a lo que estamos hablando. Pero nosotros para entenderlo tenemos que ordenarlo, y esta ordenación es lo que alguna entidad en Chile lo reconoce. Entonces, en conjunto folclórico tradicional va del primero al segundo grado de estilización. Después tenemos un conjunto elaborado, que va de un tercero a un cuarto grado.
Y los grupos estilizados van de un quinto grado a más. Yo no sé si estos tres elementos nos puede... Quedó claro cómo relacionamos estas tres formas de conjunto folclórico agrupando los grados de estilización, que va de cero a más. Vamos a ver entonces ejemplos, ejemplos visuales. En primer lugar, vamos a ver un hecho tradicional, ya a partir de la cultura mapuche. Vamos a hacer un ritual. Vamos a ver pequeña parte de eso. No es lo fundamental entender el ritual en este video, sino que ver los elementos, ver cómo el estilo, cómo la gente viste. Esto fue grabado con muchas dificultades en un documental. ¿Ya? Incluso hay un relato en este documental. Me señalan, por favor, si se ve este video. Por un grupo de mapuches que las acompañan en procesión hasta el Rehue. Ya, perfecto. El Ñeucurehuén ha comenzado. Gerardo entra lentamente en trance. Una vez terminados los giros, el machi inicia una recitación que pronuncia en un idioma litúrgico que es comprendido por un traductor. Mientras está en trance, narra su marcha a regiones desconocidas. Este relato será luego repetido al machi por el intérprete. Después de un tiempo, Gerardo comienza a bailar el purún en torno al Rehue, siguiendo a un guía que lo orienta mediante la pifilca, al tocar una nota alta y otra. Una vez terminado el baile, el machi centra su atención en el Rehue. Esto prepara el ambiente para la otra parte del Ñeucurehuén, el reemplazo del Rehue. Gerardo remece rítmicamente el Rehue para acometer posteriormente su ascenso. Cae nuevamente en trance. Lo conoce por el golpe. Bien, aquí vimos un ceremonial X. Este es el cambio de este tótem o Rehue que tienen los mapuches en todos sus ceremoniales. Podríamos haber visto a lo mejor un guilletún o un machitún u otro ceremonial, un huechupanchu, ¿ya? Pero lo que vimos, entonces, los folcloristas podrían decir, ya, tomemos ciertos elementos. Aquí hay ciertos objetos, la gente, entonces, ¿qué es lo que hace el folclorista o el folclorólogo? Sobre todo el folclorólogo observa y van registrando, entrevistan, preguntan. Hay ciertos elementos, cómo está también, en qué tiempo y espacio. Nosotros vemos que hay elementos más modernos acá, claro, porque los mapuches y la cultura es dinámica, entonces van adquiriendo, ese sombrero no era original, ese sombrero tiene el hombre, siempre tiene una chueca en la mano, están los ponchos, la cultura es muy dinámica, entonces podríamos decir que esto no es una remembranza, ellos están en el tiempo y en el espacio, o en ese momento de los mapuches, ¿ya? Pero hay grupos que señalan su proyección purista, pero purista en un purismo que ya no existe, a lo mejor cuando los mapuches estaban acá en América y llegaron los españoles y cómo los vieron, ¿ya? Cómo vestían ellos en esa época. Eso es muy importante señalar dentro de la proyección, que es algo que vamos a ver más adelante también. Entonces, el tiempo y el espacio es sumamente importante en señalar. En este caso, Profesor, acá vamos a ver un... ¿Sí? que disculpe, eso me llamó demasiado la atención porque si el folclore sigue vivo, de alguna forma se está moviendo, po.
Y o sea que Exacto. estos puristas que representan algo, no sé, o se puede representar algo que ya no existe o decir que esa es como la forma de hacerlo. Si, por ejemplo, los mapuches ya empiezan a usar ropa moderna o no sé, los ponchos que usaban son distintos. Súper interesante ese punto. Sí, pues, tú tienes que fijar tu proyección y ahí está se prima el criterio porque esto no tiene una ley. Entonces uno dice, ya voy a hacer como los mapuches, les vamos a mostrar cómo hoy en día hacen sus rituales. O podemos hacer un purismo antiguo o lo estilizamos de frentón. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a ver un grupo que ellos son mapuches, pero que se dedican a la difusión. Ellos no están aquí, no van a hacer un ritual, pueden mostrarlo incluso, un ritual, muestran sus cantos, pero no están en este momento realizando el ritual, el ceremonial para la comunidad, para la necesidad comunitaria, para la rogativa, para pedir, para sanar, para pedir la cosecha, sino que ellos en este momento son mapuches, pero culturalmente también les interesa difundir su cultura y están en un encuentro. Entonces, como ustedes ven, estos mapuches ninguno está maquillado, pero tienen los elementos técnicos que tiene el evento donde fueron ellos llevados o invitados. Hay mucha iluminación, hay un equipo de sonido bastante bueno. ¿Ya? Vamos a ver entonces ya en lo que llamamos un conjunto folclórico de proyección tradicional, o también les llaman a estos puristas. Podrían ser ellos todos mapuche, incluso podría haber uno que no fuera mapuche. A lo mejor puede incluso ser un nieto que ya él estudia en la universidad, que vive en la ciudad y va a ver a los abuelos, y entonces tiene conexión con su cultura, pero ellos no la han vivido como tal como en el folclore vida. No, él ya no vive como mapuche, sino que es un híbrido, como se usa esa palabra hoy en día, mitad mapuche y mitad occidental. Entonces, vamos a ver este grupo en un conjunto folclórico tradicional. Bueno, ahora vamos a cerrar con una danza que van a hacer los niños. Ella es Alejandra Lincomín y el también es Claudio Lincope. Así que ellos son, Alejandra es hija de mujer mapuche allá en la ciudad. Y Raúl Liempe, también él es hijo mapuche de la ciudad. Ellos han crecido en Santiago, pero ellos han rescatado su cultura. Muchos mapuches han emigrado a diferentes puntos del país. La gran mayoría se reconoce de dónde vienen, de su origen, de su linaje. Hay otros que no, hay otros que dicen, yo no soy mapuche. Otros dicen, mi mamá era mapuche. Y yo me pregunto, si su madre era mapuche, ¿qué son ellos? Es reconocernos lo que somos. Feley Lamán. Bueno, en función del tiempo estamos un poco pasadito, pero aquí en este caso está ella hablando de la misma problemática, no sé si una problemática en sí, pero ella reconoce
y que sus hijos son santiaguinos, que son mapuches, y ya los clasifica como mapuches de Santiago, pero que ellos siguen conectados con su cultura. Entonces, que estamos viendo un grupo purista, un grupo que no necesariamente son todos mapuche, pero ahí está la cultura, ahí está el vestuario, ahí está la música, ahí están los cantos, se siente los mapuches, pero no están en su campo, en su ruca, en su reacción, en su en su espacio de vida, ¿ya? Vamos a ver ahora el segundo forma de conjunto folclórico, en un ejemplo, que podría ser cualquiera, que se llama conjunto folclórico elaborado. Y aquí aparecen elementos escénicos. E incluso ni siquiera tienen música, sino que usan audios, que también es posible, ¿ya? Y aparecen elementos de la cultura, pero podemos ver evidentemente que son folcloristas, que son gente común que aprende la cultura. Puede que haya algún mapuche o alguien de descendencia, pero aquí van a ver las diferencias. Bueno, este grupo que es más elaborado en torno a la estilización. No entendiendo como un estilo como un grado de perfección de la escena, sino que cómo se van ellos alejando lo que es de lo purista. Eso es estilizar. ¿Ya? Estilizar no significa hacer perfecto. ¿Ya? El grupo tiene bastante amateur. Puede ser incluso hasta estos chicos que hacen sus presentaciones de cuarto medio, pero aquí la música que usan está en español, pero con estilo mapuche. Entonces se empieza a alejar de la raíz. Ordenamos una coreografía, a lo mejor no tiene nada que ver con los rituales. Cuando vimos a los otros chicos que eran de descendencia mapuche, su movimiento, su forma, su actitud corporal. Acá no, aquí se nota inmediatamente cómo ya este grupo elabora, pero tampoco llega a una cosa depurada de un estilo con más elementos técnicos. Y eso vamos a ver ahora, la tercera forma de conjunto folclórico, que es el grupo folclórico de proyección elaborada. Y vamos a ver Alba Fochi en esta obra, porque ya incluso las obras les ponen nombre. Aquí hay maquillaje, hay un juego de la iluminación, está completo.
Bien, no sé si quedó claro esta forma. El último grupo, que ya era un grupo estilizado, absolutamente se ve cómo los elementos técnicos van en función del espectáculo. Ya hablamos incluso de espectáculo, cómo las imágenes, cómo la línea de los bailarines, en el sentido de su entrenamiento, igualan los movimientos, la gente está como bien elegida y se nota que esa gente de su audición y tienen que ser de una forma, una talla y una cara, y cómo la música también está elaborada de otro modo, o sea, desde los cantos tradicionales a esto hay una gran diferencia. Pero no hay que rasgar vestidura con esto, hay que entender que en lo artístico hay de todo, así como del arte, en la pintura, en lo pictórico, se llega desde una forma tradicional hasta una forma muy elaborada del arte. Así es, hay que entenderlo, no hay que decir, esto no puede ser, esto no es folclore. Ellos no están haciendo purismo, ellos están, a través del folclore, están mostrando algo artístico, un espectáculo, pero que nos recuerda a los mapuches. Es lo leve, pero lo recuerda. Así que bueno, en eso hemos trabajado hoy día en la proyección para llegar a entender tres formas de conjunto folclórico. ¿Cuál van a trabajar ustedes? Oh, eso requiere capacitación. ¿Listo, muchachos? Esto ha sido un poco lo de hoy y les dejo con el profesor. Gracias, profesor. Disculpe, profesor, que me pasé bastante, ¿eh? No, no se preocupe, muy interesante. A veces pasa, y lo importante es que los estudiantes hayan comprendido es que hay una manera, ¿no es cierto? Y hay otra manera y existen diversas maneras. La decisión, cuando tenga cada uno de estos estudiantes un grupo folclórico eventualmente, va a ser interesante ver cuál es la decisión que toma o cuál es el camino. ¿Ah? Tú decías delante algo muy interesante, que hay acciones y las acciones también tienen reacciones. O sea, ¿ah? O sea, tú, por ejemplo, si alguien hace como lo del Bafochi, sin duda que habrán grupos de personas que tendrán un gesto del rictus de la cara en relación a que puede ser muy bien visto o una cuestión terriblemente rechazada, ¿sí? Y eso sucede. Ahora, lo bueno que tiene la cuestión folclórica es que, bueno, Chile en realidad tiene esta cosa como que hay cierta honestidad, es decir, ¿sabéis qué? Esto no es o esto es. Eh, pero en todos los espacios y todos los estratos musicales funciona lo mismo. Es decir, hay ejecuciones en el piano de Chopin y habrán un grupo de puristas de decir que Chopin no toca así. Como si hubiéramos sabido cómo toca Chopin. Lamentablemente hay dificultades para eso, solamente podemos saber si hay algún estudiante o algún alumno que dejara el país de crítico bien dado. Esto hablábamos al principio que es un país igual como es como cuando juega la selección chilena, ¿no? Hay un país de entrenadores de fútbol, está lleno. ¿Sí? ¿Y para qué decimos países como Argentina? Pero mantengámonos en nuestro lugar, ¿no? Eh, el grupo folclórico es una cuestión infinita, no tiene, uno puede tomar el camino que quiera. Si el tema es que, como decía el profesor Víctor, o sea, necesita instrucción. O sea, necesita, es una de las cosas como tal cual como alguien va a tocar una cuestión en piano, va a tocar una cosa en el grupo folclórico. Tiene que tener instrucción y tiene que tener conocimiento, y yo diría un conocimiento práctico más que un conocimiento teórico. Ya, ¿por qué? Porque una de las cuestiones que tiene cuando tú dirijas un grupo folclórico es muy importante la coherencia, tu coherencia y tus conocimientos. Es decir, sentado en una silla no puedes dirigir un grupo folclórico. Eso pasa solamente con los elencos profesionales, que el director artístico eh, se sienta en su oficina a diseñar algo, pero el director artístico no tiene ninguna relación lo que hace ese grupo. Por ejemplo, recuerdo un director artístico que tomaba decisiones y que era modisto, es decir, hacía trajes, diseñaba ropa, cosa que no tiene ninguna cuestión peyorativa. Pero lo que él pensaba iba a dar a bailarines profesionales, iba a dar a músicos semiprofesionales, ¿cachai? Principalmente porque nuestros ballets
hay una dicotomía. Ustedes cuando ven el ballet, lo que vieron hoy día, ya que nadie hizo el comentario, vemos bailarines, ¿no, Víctor? Haciendo, perdona que comience comentando tu performance, pero eh, bailarines que están haciendo pasos de Sí. danza europea, ¿no? El ballet. Pero nuestros músicos siguen tocando tónica y dominante. ¿Entienden? Siguen haciendo una cosa que es antigua. Tocan de manera antigua, armonizan de una forma muy tradicional. Pasa a eh, los grupos folclóricos Ujú. que generalmente cuando está muy estilizado y ahí, cuando decimos, "Ah, esta cuestión no es folclore", empieza la gente Ujú. así. Le pasa más con la danza que con la música. La música, aunque le pongan estos arreglos corales, Sí, uno como que sigue se la sintiendo tragan. lo mapuche y dice, Sí. ah, uno te conecta con la cultura. Eso que escuchábamos delante, a ver, los estudiantes, ¿era modal o tonal? Pregunto a los señores estudiantes. ¿La música que representaba el pueblo mapuche era una música modal o una música tonal? Yo creo que tonal. Alguien, o sea, eso era. Era modal. Ah, los vocales no. Los vocales. Por lo tanto, hay una música modal ahí. Y lo gracioso es pensar por qué pensamos que los mapuches es modal. En nuestro ideario, ustedes van a ver grupos folclóricos que tienen música mapuche. Bafona, con todo respeto lo digo, pero bafona, bafoche, todos los baf, lo que quieran, todos los bafos, algo. Cuando piensan en música mapuche, dicen que es una marca que viene desde los 60, ¿sí? De los ballets norteamericanos de, de Aaron Copland, una cosa así. ¿Te fijas? De las películas norteamericanas. Ustedes son muy jóvenes para que hayan visto películas en las tardes de indios con vaqueros, ¿cachai? Pero si uno ve esas películas donde el indio siempre era malo, eh, el vaquero era el bueno, entonces la música, ¿cachai? Y queda esa imagen del cine y se instala en la música folclórica. Y cuando escuchábamos lo que hacía la manifestación de los Purum, por ejemplo, lo que estábamos escuchando, vamos a escuchar o sea, una cosa que se llama ditónica, con suerte tritónica, porque ya cuando la música más autóctona es tritónica, es cuando dice, por ejemplo, esa tiene tres notas. Por lo tanto, toda esa manifestación musical es bastante discutible. La música que escucharon era modal. Por lo tanto, ustedes deben saber de armonía modal. Pero en realidad nuestra formación es más bien de armonía tonal, ¿no es cierto? Ya sabemos que así funciona. Eh, la armonía es más bien tonal, es decir, ¿por qué es tonal? Porque sabemos que tiene sensible, sabemos que está, ¿no es cierto? Está de alguna manera estableciéndose siempre en espacios que son más bien de orden, tonal. ¿Mm? Eh, si nosotros tenemos una, una manera de armonizar, ¿ya? Cuando trabajemos musicalmente, vamos a mirar la música de distintas perspectivas, porque lamentablemente, si ustedes se dan cuenta, digo lamentablemente porque la música mapuche, cuando hacemos mapuche, es una música que sabemos cómo es. O sea, si alguien me dice, no, es que no sabemos cómo es la música mapuche, estamos equivocados. Es cosa de caminar un poco y vamos a Peñalolén y vamos a encontrar una serie de líderes mapuches que hacen música mapuche. Yo los invito a darse una vuelta. O los que pueden ir a La Pintana,
y no tenemos para qué ir a Temuco hoy día, ¿cachai? Porque los hermanos mapuches han viajado desde la zona fronteriza, se han instalado en Santiago, como decía el profesor Víctor, y el chiste ahora es que ellos tienen tal carga de autorreconocimiento que esta cosa que pasaba hace 50 años, que manteníamos como para callado nuestra ascendencia mapuche, hoy día no, pues, hoy día es todo lo contrario. Ojalá se me note, imagínate que hay más de 1 millón de personas en Chile, más de 1 millón de personas repartidas por Chile, que se autorreconoce descendiente mapuche, pero puede ser Sepúlveda Silva, así, apellidos linajudos, eh, puede ser, yo digo, en el censo, ustedes estuvieron en el censo, digamos, uno preguntaba porque nosotros los profes del PEDA nos tocó ser censistas, ir a censar, digamos. ¿Usted se reconoce mapuche? Entonces tú decís, sí, pues, sí, me reconozco mapuche. Hay gente que no tiene claramente un apellido mapuche, puede no tener aspecto mapuche, pero se reconoce mapuche. Hay millones de personas que se reconocen parte de una etnia. ¿Ah? Es muy interesante ese fenómeno. Lo que antiguamente sucedía era que las personas trataban por todos los medios de evitar ser reconocido a partir de la etnia. Era una cosa bastante particular. A pesar de la discriminación que aún continúa, el pueblo mapuche sigue teniendo hoy día tiene yo diría una voz y una presencia más fuerte, más activa que hace 50 años. Por lo tanto, me parece interesante. Lo que no conocemos en la música, lo que decía el profesor Mora, lo que no conocemos es música yagana, por ejemplo, la música de los pueblos del Estrecho de Magallanes. Ahí Patagonia, solamente conocemos la cuestión más moderna, ¿no es cierto? Las danzas que vienen llegando como de Argentina, pero que también son modernas. Lo que tiene que ver con Patagones, fueguinos en general, ahí hay un montón de de conjeturas, a pesar de que existe una versión que uno puede escuchar de música patagona o música de la zona de la Patagonia, que está grabada en 1903 aproximadamente y que ustedes la pueden encontrar en un libro que venía en su época, en su época con un cassette, obviamente porque era la manera, ¿no es cierto?, en el siglo XX de poder dejar guardado o testimoniar algunas cuestiones de orden práctico. Esto es un cassette, para los que no lo conocen, acuérdense que ya hay niños que no conocen este aparatito. Bueno, ahí se guardaba, ¿no es cierto?, un montón de material, y hay un libro que nosotros podemos encontrar como elemento de lectura, claro, un elemento de lectura que se llama Oyendo a Chile. Búsquenlo, el Oyendo a Chile, porque ahí van a encontrar material muy interesante, aquí lo van a ver, material muy interesante sobre Chile. Es una de las... Ahí tenemos una representación, voy a bajarlo un poquito, ahí tenemos una representación, ¿no es cierto?, de prácticas mágico-religiosas en pueblos onas y yamanas, o yámanas. Aquí. En este libro lo pueden ustedes encontrar, está liberado en la red, se llama así, lo voy a dejar puesto aquí para que puedan de alguna manera, fíjense, es un libro de la década del 70 que hiciera Samuel Claro Valdés, fallecido también, miembro de la Academia Chilena de Historia, y se llama Oyendo a Chile. Es un libro que nos sirve como para adentrarnos en alguna lógica etnomusicológica, y las ilustraciones de José Pérez de Arce, Francisco Olivares. José Pérez de Arce es un músico también, pero además dibujante, y además es parte fundamental del sistema del Museo Precolombino, que es una de las instituciones más innovadoras, diría yo, en relación al estudio de los pueblos
¿no es cierto? Chileno fundamentalmente. Ya, tiene la visión ahí, fíjense. Esa es la portada del libro, se llama Oyendo a Chile. Si ustedes se fijan, hay una serie de elementos culturales ahí en ese mundo en ese mundo chileno, que pasa desde un órgano o desde un laúd, hay un rabel, hay un juego de carillones que se utiliza, por ejemplo, en las ceremonias mapuches, que se le pone a los caballos, fundamentalmente cuando los huaychafes llegan a la zona a ciertas zonas, esos caballos van sonando con sus cadenas, o sea, con sus campanas. Hay violín, por lo tanto hay rabel, hay también una especie de corneta, hay un cultrún, ¿no es cierto? Hay una laca, hay un guitarrón y atraviesa todo el cuadro una trutruca, como era originalmente lo que nosotros conocíamos de la trutruca, que era un coligüe vertical, ¿no es cierto? Era un coligüe que terminaba en un cuerno de animal, y eso era la trutruca, no existía este modelo circular. Evidentemente, el modelo circular nos lleva a decir que algo pasa y algo sucede, y bueno, la cultura se adapta. Y ese Oyendo a Chile, nosotros logramos, venía con un cassette, que está acá, y ese libro, la reproducción del cassette, lo pueden encontrar también en la red. Y ahí pueden escuchar, y ese es el punto, ahí pueden escuchar una representación de la música que hacían en 1900, en la primera parte del siglo XX, en que van y graban a unos onas cantando una canción. Y uno ahí se puede hacer una idea de un canto ona. ¿Ah? Por eso, porque existe investigación, porque a alguien se le ocurrió grabar esa música, a alguien se le ocurrió poner atención, ¿no es cierto? Acuérdense que la música folclórica es un proceso muy lento. O sea, para que nosotros, por ejemplo, llegáramos a escuchar cosas como esta, para que lleguemos a escuchar algo así, tienen que pasar 500 años. Es más, cuando hacemos esto, y todas las variables infinitas que tenemos de ese tipo de ritmos, para llegar a eso, para decir que este instrumento es un instrumento folclórico, para decir que existe esta introducción, bueno, han pasado muchas cosas en la vida, han pasado muchas cosas y hay mucha agua bajo ese puente. Y una de las cosas es, en el caso de la música, es que llegamos a este instrumento hoy día. O sea, uno de los instrumentos fundamentales de la representación folclórica, en la parte material, como decía Víctor, que hay traje, ¿no es cierto? Hay danzas, hay maneras, hay coreografías, hoy día hay una serie de cuestiones. Bueno, en la cuestión musical, hay un instrumento icónico en nuestra música folclórica que da pie, ¿no es cierto?, y que hoy día está establecido con nosotros, que es la guitarra. La guitarra es el instrumento por antonomasia, es decir, el instrumento con el cual nosotros expresamos todo tipo de música en Chile. Si tú revisas lo que estábamos mirando delante de grupos folclóricos, vamos a ver que básicamente la guitarra va a servir para todo tipo de ritmos. Vamos a escuchar música aymara con guitarra, vamos a escuchar música chilota con guitarra, vamos a escuchar música Rapa Nui con guitarra, sea electroacústica o acústica, vamos a escuchar cuecas, tonadas, ¿no es cierto?, formas musicales con guitarra. Bueno, eso tiene una lógica, y esa lógica es lo que vamos a alcanzar hoy día a mirar rápidamente. Cuando nosotros establecemos, ¿no es cierto?, una función con relación al espectro musical, sabemos que una manera, ¿no es cierto?, de tocar está establecida en nuestra guitarra.
pero esa guitarra viene de alguna parte y por alguna razón se instala. Eh, Como estamos bastante bien adecuados, aquí vamos a abrir este PowerPoint. Eh, Ustedes lo están viendo ahora, muy bien. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con la música popular. ¿Dónde se instaló la música popular chilena, dijimos el otro día? O se instala la música folclórica. Se instaló en espacios que son más bien de influencia de la élite. Nosotros hemos denominado la élite como eh, estoy viendo que tiene como algo puesto aquí. Ahí sí, ahí se ve. Dame un segundo. Ahí sí. La música popular que nosotros conocemos está establecida desde fines del siglo XIX. ¿Ah? No se preocupen, este material más otro material que va a estar incorporado, que ya estamos subiendo con el profesor Mora. Por lo tanto, para que si quieren tomar, es bueno que tomen en su clase de hoy, tomen ciertos apuntes, pero lo corroboren después y los complementen con este Power que nosotros les vamos a enviar. Entonces, a finales del siglo XIX se va a consolidar una presencia musical, que no es necesariamente la música que nosotros conocemos hoy día dentro de los espacios de los conjuntos folclóricos, sino que más bien son conformaciones que van observando desde nuestra burguesía, desde nuestra élite burguesa, quiero decir, una gente que tiene dinero se ha enriquecido a través de la explotación generalmente de los recursos naturales o de la explotación de este mundo chileno que es casi en un 90, más de un 90% rural, ¿no es cierto? Y hay un pequeño espacio que son más bien urbanos, como ciertas partes de Santiago, que a su vez también es tremendamente rural. Bueno, ellos observan más que hacia adentro de la cultura nacional, es decir, más que mirando la cultura que se va generando en los distintos estratos eh, sociales, ellos observan culturalmente y optan culturalmente por esto que es una cuestión de un modelo claramente que sigue patrones europeos claramente establecidos. En este patrón europeo, ¿no es cierto?, aparece la importancia de la creación de espacios como el salón. El salón, aunque a ustedes les parezca extraño, el salón es una primera cuestión que nuestras clases burguesas adoptaron para reunirse y practicar algún tipo de danza o algún tipo de música. Estos salones fueron básicamente hasta 1900 un elemento fundamental, ¿no es cierto? De hecho, existen todavía salones en Chile. Por ejemplo, en el Club de la Unión, que está ubicado ahí al lado del Paseo Ahumada, sigue existiendo ese Club de la Unión y ese club también tiene salones. Los clubes deportivos tenían sus salones, los clubes de equitación, el club de señoras, también eran una cuestión, hasta antes de 1910, era una necesidad de la burguesía chilena, decían, estar ahí. Y esos clubes miraban siempre hacia Europa. Por lo tanto, vamos a ver que de alguna manera quienes establecían un conocimiento en relación a la música y a la cuestión folclórica también deben emerger. Y vamos a ver que cuando a principios del siglo XX ya se está produciendo esta parte más potente del espectro de lo que llamamos nosotros lo que hablábamos el otro día, que era la migración campo-ciudad, ¿no es cierto? Estamos en la mitad del proceso. Se van a producir otros salones. Por lo tanto, las clases más populares van a tomar este modelo de las burguesías más de la élite, que tiene que ver con salones muy aristocráticos, ¿no es cierto? Y van a emerger los salones obreros. Los salones obreros, principalmente en la zona norte de Chile, y por una razón muy simple, porque es en la zona norte de Chile donde se establecen los primeros, a principios del siglo, los primeros centros de trabajadores organizados, ¿no es cierto?, que en búsqueda de mejores condiciones en términos del trabajo y en condiciones salariales.
no olvidemos las grandes catástrofes y las grandes matanzas que se producen en el norte chileno a principios del siglo, que no solamente son la cantata Santa María, ¿no? Por todo Chile hay una serie de movimientos que terminan lastimosamente, como dicen nuestros hermanos venezolanos, lastimosamente terminan en matanzas, digamos, porque no hay una aceptación de este emerger de este salón obrero. Por lo tanto, hasta antes de eso, el instrumento que de alguna manera llevaba adelante el proceso, el instrumento que era el instrumento fundamental en la concepción musical, era el piano. El piano era el instrumento que de verdad tenía la mayor de las importancias, porque esta clase burguesa, ¿no es cierto?, observaba claramente que el piano era el instrumento que debía estar en ese salón. Por lo tanto, ¿cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque la historia económica nos recuerda, por ejemplo, que en Santiago solamente, había evolucionado de lo que nos contaba José Sapiola desde 1830, donde decía que habían 2 o 3 pianos en Santiago y otros en Concepción, y todos eran de construcción española, por lo tanto él veía que era muy difícil que pudiesen perdurar. Pasamos al principio del siglo XX, es decir, 80 años después, cuando en Santiago al menos habían 10 casas de venta de pianos. O sea, esa es una de las principales maneras de saber cuál era el impacto que tenía el piano dentro de la sociedad santiaguina, ¿no es cierto? Y si pensamos en la teoría del fractal, que es cuando decimos que uno puede mirar un pedacito de algo para poder comprender una realidad completa, podríamos saber que esa en Santiago se tocaba el piano. Después vamos a descubrir otras maneras de saberlo, cómo era la música a finales del 1900 y a principios del 2000, del 1900. Aquí tenemos un salón tipo, ¿no es cierto? El salón tipo, que es donde nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, un espacio donde la gente se reunía, la élite, ¿no es cierto? Este salón tiene todavía, en el Club de la Unión, yo tuve la suerte de entrar, porque es muy exclusivo en términos de que no permiten el ingreso a cualquier persona y es muy tremendamente elítico, digamos, es tremendamente restringido el ingreso. Entonces, tenía un piano de cola, ¿no es cierto? Era el instrumento, no va a ser otro. Aquí tenemos entonces las casas. Estos clubes sociales empezaron a migrar al interior de las casas y aparecen estos lugares de las casas, obviamente de la elite, que tienen tremendos salones adentro para hacer sus fiestas, ¿no es cierto? Incluso tienen palmeras interiores, tienen grandes cuadros, tienen lámparas. Ustedes observan ahí tremendos adornos en estas casas, ¿no es cierto? Que tenían especialmente 1 o 2 salones para reuniones sociales. Aquí podemos ver una fiesta, ¿no es cierto?, en 1905 en Santiago, en Valparaíso, creo ser, de fiesta de máscara, de disfraces. ¿Ah? Es muy entretenido porque hay gente que se disfraza de distintas cosas. Vean acá abajo, hay alguien disfrazado de rana, otros de príncipes, reyes, bufones. Todo es un salón dentro de un club, Centro Musical Victoria de Valparaíso, ¿no es cierto? En 1905. Aquí tenemos un baile en La Moneda, en el gobierno de Montt, 1907-1910. Nótese la ropa que están utilizando los caballeros y la ropa que utilizan las damas, ¿no es cierto? Vean cómo hay grandes ventanales, hay electricidad, hay árboles adentro. No son artificiales, son palmas naturales. Y en estas podríamos decir, este es un salón aristocrático europeo. No, es Santiago y es La Moneda. Vean la fecha, 1907 es la fecha en que fueron asesinados los mineros en la Escuela Santa María de Iquique, que pedían a este gobierno de Pedro Montt, pedían mejoras en
en la manera de trabajo. Bueno, vamos a ver Navidad, Año Nuevo, baile, disfraces, todo eso se va a transferir a los grupos populares, porque emergen los grupos populares. De eso estamos hablando ya desde de los finales del 1800, ¿no es cierto? Y aparecen los primeros grupos populares de música, y entre esos están los grupos creados por Luis Emilio Recabarren, un enorme dirigente sindical chileno en la zona norte. Piensen ustedes que Recabarren es un dirigente histórico del Partido Comunista, es un ícono de la lucha sindical, Luis Emilio Recabarren. Pero él decía, no puede haber lucha sin cultura. Y por eso él va a pedir que se elaboren estos salones, lo que se llamaban los salones filarmónicos obreros, ¿ya? Que eran básicamente maneras, eran grupos que se establecían para que los obreros tuvieran espacios de recreación con la música. Y son las estudiantinas, las primeras agrupaciones obreras, fíjense, y eso en la zona norte, 1900. La famosa estudiantina germinal, que era la estudiantina que decía, participará activamente en los actos y luchas sociales del Partido Obrero Socialista de Iquique. O sea, la música siempre ha estado, y probablemente estará, en los espacios de disputa cultural y de disputa de ganar el espacio popular, la música. Y Recabarren se dio claramente cuenta de eso, y por eso en cada acto que él le tocaba orar, él le tocaba hablar, él levantaba hacía que fuera la estudiantina germinal la que abriera el evento. Por lo tanto, emergen estas primeras estudiantinas que ustedes están viendo ahí, y hay un personaje interesante, Antonio Alba. Y Antonio Alba va a crear este tipo de estudiantina. Es, en este caso, algo muy particular, que es una estudiantina porteña de beneficencia pero era dirigida solamente para señoritas, si ustedes se fijan. Antonio Alba en el centro como director de la estudiantina, y las niñas están con atuendos. En este caso reciben un nombre bien particular, se llaman rondalas. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que un grupo puede tener violonchelo, como está aquí, puede tener violines, mandolinas, ¿no es cierto?, bandurrias, que tienen otra afinación y otra sonoridad, tienen más cuerdas, ¿no es cierto? Entonces empiezan a emerger. Pero ¿qué es lo que empieza a emerger? Además, empieza a emerger otro tipo de instrumentación. Ya estamos abandonando ese tema del piano, que era lo central, ¿no es cierto?, que era lo que mantenía a los grupos haciendo música, sino que los grupos emergentes populares, los grupos obreros, los grupos por ejemplo, de profesores y profesoras, empiezan a organizarse en estos grupos de instrumentales que se llaman estudiantinas. Y las estudiantinas ya adoptan inmediatamente, por la misma conformación que tienen las estudiantinas españolas, adoptan las cuerdas como un instrumento. Y vamos a tener en 1900 la estudiantina germinal, ¿no es cierto?, y en 1907 la estudiantina de señoritas de Valparaíso. Algunas estudiantinas tienen razón de ser desde 1881, imagínense. O sea, ya la cuerda ahí estaba, si bien vista como un elemento muy popular por la élite dominante, pero empieza a ganar terreno este instrumento de cuerda, fundamentalmente donde quiero llevarlos la próxima semana, que es hacia la guitarra y todo su repertorio. Pero hay que saber por qué se instala la guitarra y cómo se instala la guitarra. En este 1900 la guitarra empieza a ganar terreno al piano. ¿Y por qué razón? Muy simple, porque la guitarra es capaz de dar una vuelta a cualquier parte. La podemos llevar, la podemos trasladar a la playa, podemos ir como un paseo obrero a Cartagena, la gente que toca guitarra puede llevarse guitarra. Espero que el próximo martes vamos a seguir con este tema. Como ya sabemos, hay que terminar a la hora y partir a la hora, como corresponde. Lo vamos a dejar pendiente, vamos a quedar ahí el tema de la guitarra, cómo emerge el instrumento de cuerda y cómo se va a instalar. Ya, les dejo una vez más un saludo,
sé que tiene otra clase. El profesor Mora, Profe, ¿alguna pregunta? Dígame. el estudiante Juan Camilo dice que le mandó unos correos, su mail. Entonces, si los puede ver, por favor. Ya, Juan Camilo. Ya, el compañero, pero ya parece que se lo había respondido. Pues, a ver, Ya. déjame- sí, que era sobre su situación, pero sí, se lo voy a responder ahora. Ya, profe, gracias. Ni un problema. Muchas gracias a ti. Ya, chicos, nos vemos el próximo martes. Buen día. Hasta el Terminamos próximo a la hora, martes. No, comenzamos el a la hora. martes. y El terminamos martes. Sí. próximo martes de la siguiente semana. Así la queda. Ya, Chau. que estén bien. Chau, chau. Chao, Chao. profesor. Chao, chao. Chao, que estén bien.